¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Desierto Cósmico. Sobre los surcos de los cometas, la fuente infinita inundándome. Con ustedes, Carlos Sagan. Y primero que todo, esperar que se encuentren muy bien. Este va a ser el punto de reunión, yo creo por un par de meses más, hasta que pase todo esto. Espero llevarlos al desierto a tomar algunas astrofotografías después de todo esto. Ahora, el video de hoy vamos a abordar un tema bastante complicado en un principio, pero después de harta práctica se puede dominar y es algo que no nos va a costar más de 10 minutos hacer. Ahora, vamos a hablar, ¿cierto?, sobre lo que es la alineación polar con buscador polar. Ya, buscador polar óptico, que uno se tiene que agachar, ¿cierto? Y mirar por el buscador polar. Bueno, y la alineación polar es básicamente alinear nuestra montura, el eje de rotación de nuestra montura en ascensión recta, que es este, ¿cierto? Este eje de rotación proyectado en el cielo tiene que ser paralelo al eje de rotación de la Tierra, ¿ya? Para esto en la práctica debe estar apuntada lo más al sur posible, lo mejor al sur geográfico, y tener la latitud del lugar. Ya nosotros estamos en la Tierra de una latitud desde 90 a menos 90 en el hemisferio sur, y yo acá en Copiapó estoy a 27,13 grados aproximadamente. Entonces nuestra montura, este ángulo que forma con el horizonte, el eje de ascensión recta, tiene que ser 27,13. Pero ese ángulo es difícil de medir, ya por eso que tenemos estas ayudas como son los buscadores polares ópticos y los buscadores polares electrónicos. Ahora, eso antiguamente se realizaba con varios métodos, con goniómetro, pesas, plomos. Entonces, ahora tenemos la suerte que está este dispositivo que es un buscador polar óptico que es bastante fácil de utilizar y nos va a ahorrar dinero y tiempo con respecto a otras alternativas para alinear polarmente. ¿Y qué es lo que hace el buscador polar? Es que nos va a dar una vista en aumento de la zona del polo sur celeste y nos va a permitir eh, alinear el centro del buscador polar, va a traer un retículo con el polo sur celeste. Esto lo hacemos posicionando estrellas que hay en el polo sur celeste de cierta manera con unas ayudas que trae el buscador polar. Antes que todo, vamos a tener que revisar que nuestro buscador polar esté calibrado, es decir, que esté alineado con el eje de rotación de la montura, porque yo lo puedo llegar, poner atrás, se atornillan los buscadores polares, ¿cierto?, atrás de las monturas, y en la mayoría vamos a tener que poner el eje de ascensión recta de esta manera, el eje de declinación de esta manera, para nosotros poder ver por el buscador polar, porque de lo contrario queda tapado. Ahora, cuando veamos por el buscador polar, vamos a tener que hacer una calibración, y lo ideal es hacerla de día. No, no lo ideal, tenemos que hacerla de día, ¿ya? Y es que tenemos que alinear el eje de rotación del eje de ascensión recta con el retículo de centro del buscador polar. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a tener que poner nuestro telescopio hacia un lado, con el eje con su contrapeso hacia un lado. Esto vamos a tener que hacerlo con el control, con la montura enchufada. Yo acá la tengo desenchufada y la estoy moviendo manual, pero vamos a tener que hacerlo con el GoTo, moviendo el eje de ascensión recta. Entonces, aquí vamos a tener que apuntar el centro del buscador polar, del retículo del buscador polar, a un punto lejano, o sea, una antena, una punta de una antena, la punta de un edificio, la punta de un cerro, y nos va a servir como referencia. Y lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a rotar con el mando completamente el buscador polar. Vamos a rotarlo, ¿cierto? Entonces, vamos a rotar completamente hasta que quede hacia el otro lado. Y el retículo va a tener que estar apuntando en el mismo lugar. Si es la primera vez que lo hacen y si pusieron un buscador polar, lo más probable es que no lo esté. ¿Cómo la calibramos? Vamos a tener que lo que se movió
vamos a tener que ajustar la mitad en el centro. Por ejemplo, si estaba acá el buscador polar y en el otro lado estaba acá, yo voy a tener que ajustar los pernitos que trae el buscador polar para dejarlo en el punto medio de lo que se desplazó entre las dos posiciones. ¿Ya? Y con eso hago nuevamente el procedimiento. Vuelvo a la posición anterior, ¿cierto? Lo pongo en el mismo lugar que estaba apuntando y lo muevo nuevamente. Y vamos a ver que se va a desplazar un poquito. Y este proceso lo vamos a tener que hacer un par de veces, 3 o 4, 5 veces, hasta que una vez que movamos completamente el eje, el centro del retículo del buscador polar no se mueva. Y de esa manera vamos a tener alineados el eje de rotación de la montura con el retículo del buscador polar. Es súper importante hacer eso porque a mí me pasó con la IQ30 Pro que el buscador polar, no le voy a echar la culpa al buscador polar, yo metiéndole mano sin saber lo moví. Y cuando trataba de hacer la alineación polar, eh, estaba, estaba corrido. Entonces eso nos va a traer una serie de problemas y después uno aprende a no moverlo y a calibrarlo. Después con el tiempo igual se desalinea con el transporte, vamos a tener que chequearlo, diría yo, cada 3 meses, darnos el tiempo de poner nuestra montura y revisar la alineación del buscador polar con el eje de rotación de la montura. Otra cosa importante es que el buscador polar trae una rosca que mueve uno de los lentes hacia afuera o hacia adentro y eso nos va a permitir enfocar. Todo este procedimiento, la idea es que estemos enfocados al infinito y no movamos el foco porque en algunos el mover la rosca también hace que se mueva el eje, el buscador polar. ¿Ya? Es súper sensible, pero como les comentaba, una vez ya dominando todos los aspectos, es una forma súper rápida, económica, eficiente de realizar una buena alineación polar con nuestra montura. Ahora, esto lo podemos hacer de dos formas. Bueno, vamos a distinguir dos tipos de buscadores polares. Ya, uno que trae las monturas Celestron y Skywatcher, que trae el dibujo del asterismo de sigma octante, que usé en algún tiempo en una Celestron ABX que tuve, y también en una Star Adventurer que me presta un amigo, porque ahí se forma un trapecio, ¿ya? Una cosa que es como así. ¿Ya? Los que lo han visto me entenderán, que es como así, ¿cierto? Como una estrella acá, más juntas, otras por ahí y otras acá arriba. ¿Ya? Y este buscador polar trae ese dibujo con el circulito donde van las estrellas, entonces nosotros vamos a tener que rotar el buscador polar y hacer calzar eh, moviendo los mandos de altitud y azimut de la montura, hacer calzar básicamente la plantilla en las estrellas. Y el otro tipo de buscador polar que traen las monturas Ioptron, que yo usé por bastante tiempo en mi IEQ30 Pro, ¿ya? Y es básicamente un relojito que trae dos radios, por decirlo así. ¿Ya? Uno que viene, el más pequeño es para el hemisferio norte y el más grande es para el hemisferio sur. Y nosotros vamos a ocupar este para posicionar la estrella sigma octante, que es la más brillante de esas cuatro que forman el asterismo. Ahora, como yo sé en la posición en la que va, me la va a decir el mando o una aplicación. Si tenemos una montura sin mando, como la Skyguider, ¿ya? Pero las otras, en la Zen 25P o en la IQ30 Pro o hasta en la Zen 60, me va a decir el mando donde tengo que poner, en qué hora y a qué radio tengo que poner la estrella polar sigma octante, nuestra estrella polar sigma octante, para estar alineados polarmente. Este método yo lo recomiendo porque es más económico que una cámara, un buscador polar electrónico. Una vez dominado nos va a tardar entre 10-15 minutos alinear nuestra montura polarmente con un grado de precisión suficiente para lograr exposiciones de 1 a 2 minutos usando telescopios de focales relativamente cortas como este Zenistar 73 que es de 430 de focal y nos va a permitir autoguiar sin problema, ya que las desviaciones en declinación o ascensión recta no van a ser tan grandes y nuestro sistema de autoguiado lo va a poder corregir sin ningún problema.
Ahora, como les comentaba, la alineación polar es lo más importante porque nos va a permitir, eh, dependiendo si no tenemos un sistema de autoguiado, nuestros tiempos de posición van a depender de la alineación polar. Y si tenemos un sistema de autoguiado, va a depender de qué tan grandes son las desviaciones y por ende las correcciones que va a tener que enviar PHD2 Guiding. Para alinear polarmente, nosotros vamos a tener que, primero, ¿cierto?, la puesta en estación, nivelar nuestro trípode, ya sea con el nivel de burbuja que trae la montura, o lo que yo recomiendo es un nivel de estos no sé cuál es el nombre de estos, ya, pero es básicamente un nivel de construcción, pero un pequeñito, y tiene un grado mucho mayor de precisión comparado al nivel de burbuja que trae la montura. Entonces sacamos el cabezal, ponemos nuestro nivel, probablemente para visual esté bien el nivel de burbuja de la montura, pero este nos va a entregar mucha mayor precisión. Ahora, después del nivel, ¿cierto? Tenemos que balancear bien nuestros ejes, ya dependiendo de la mecánica de nuestra montura. Bueno, apuntar nuestra montura al sur con una brújula y, ¿cierto?, marcar aproximadamente los 27 grados o la latitud que tengan en su lugar. Ya si hacemos esto correctamente, no vamos a tener problemas en encontrar este asterismo, sigma octante, ya que se los voy a mostrar acá. Entonces, este asterismo, una vez que lo vean, familiarícense mucho con él, porque es difícil, es difícil de encontrar las primeras veces y después uno hasta lo confunde con otras estrellas, ¿ya? Sobre todo si lo hacen desde la ciudad. De la ciudad es dificilísimo alinear polarmente con un buscador polar óptico. Ahora, después de esto vamos a tener que mirar, ¿cierto?, por nuestro buscador polar, que básicamente nos va a, como les comentaba, un dispositivo que nos va a permitir ver con aumento esta zona del polo sur celeste. Y ya sea que estemos usando el buscador polar de las monturas Celestron o Skywatcher, vamos a tener que girar el eje de ascensión recta para hacer calzar la forma del asterismo con la forma en la que está en el cielo, porque ese asterismo va rotando, ¿cierto?, conforme pasan los días. Cada día tras otro va a estar levemente rotado 1 grado y conforme pasan las horas también. Si nosotros partimos alineando no sé, a las 8 de la noche y después tenemos que realinear a las 11, no va a estar en la misma posición, porque así como el cielo va rotando, este asterismo también va rotando en torno al polo sur celeste. Ahora, vamos a tener que rotarlo en la posición que esté el asterismo y hacerlo calzar con los mandos de altitud y azimut de la montura. Ahora, si estamos utilizando el otro sistema el otro buscador polar de iOptron, vamos a tener que, ya sea con nuestra aplicación Polar Finder de iOptron o con nuestro mando, si tenemos una montura con mando, nos va a decir la hora. Es un reloj de 12 horas dividido en horas y cada 10 minutos, con marcas más grandes para los 30 segundos, para los 30 minutos. Entonces, y nos va a decir tanto la hora como el radio. Y tenemos 3 circulitos de distintos radios. Y una vez que ajustamos nuevamente la altitud y la azimut de la montura, la altitud con el mando que tenemos acá, algunas monturas traen unos pernitos que se apretan y se sueltan y mueven un balancín que tiene la montura. Estas iOptron traen un pernito central que nos permite ajustar la altitud, además que no interfieren con el contrapeso. A veces yo el problema que tenía con las ABX es que con telescopios pequeños había que poner el contrapeso muy arriba y a veces chocaba con este tornillo de ajuste de la altitud. Y este azimut es común para la mayoría de las monturas, entonces vamos a tener que mover el azimut, que nos va a mover las estrellas para allá para acá, y la altitud, que nos va a mover las estrellas para arriba y para abajo, y hacerlos calzar el reloj, la estrella sigma octante en el relojito, y la forma de sigma octante y su asterismo en la forma del buscador polar de las otras monturas. Una vez hecho esto, vamos a estar alineados polarmente. Tengan sumo cuidado de no golpear ni mover el trípode. Ya yo incluso el mío lo tengo con unas marcas reflectantes para que nadie se acerque, porque a veces nos falta que hasta uno mismo puede
al agacharse a ver por el buscador polar, después se para y mueve. Oye, son cosas que pasan ya. Me pasaron un par de veces y de todo eso uno aprende. En el caso de los buscadores polares con la forma del asterismo, vamos a tener que rotar el eje de ascensión recta, ya sea manualmente en las monturas Star Adventurer o con el GoTo en el caso de una Celestronave X o alguna montura que traiga este buscador. Entonces, vamos a tener que mover, ¿cierto?, el buscador, el eje de ascensión recta para encuadrarlo en la misma posición. Y una vez que está ahí, lo bloqueamos y ajustando la altitud y la azimut de la montura, los hacemos calzar. ¿Ya? Ahora, en el caso del, no se vayan a confundir, en el caso de las monturas Ioptron, no es así. El buscador polar queda fijo, pero tiene que quedar con el 12 hacia arriba. Ya hay muchas monturas que nos viene el 12 hacia arriba en la posición 0, en la disposición de reposo. Entonces nosotros vamos a tener que mover nuestro eje de ascensión recta hasta que algunas traen un nivel, que el nivel debemos de hecho, la YQ30 traía un nivel, que el nivel uno tenía que girar el buscador polar y cuando el nivel estuviera nivelado, la burbujita en el centro, dejar el 2 hacia arriba. Entonces después uno se guiaba solamente por la burbujita. O sea, vamos a tener que girar el eje de ascensión recta para dejar el 2 hacia arriba. Y ahí, ¿cierto? Posicionamos la estrella en la hora que nos diga la aplicación o la que nos diga el mando. Les voy a mostrar en el programa Stellarium ahora, muchachos, un poco sobre cómo se ve el polo sur celeste, ¿ya? Y del asterismo que estamos hablando, ya para que no quede todo así, para aterrizar un poco este asterismo que les comento. Bueno, muchachos, estamos acá como les comentaba, en Stellarium y para ver la zona del sur con un leve aumento y mostrarles, ¿cierto?, este famoso asterismo de sigma octante. Si se fijan, el polo sur celeste, ¿cierto?, está proyectando aproximadamente 4 veces y media la cruz del sur. 1, 2, como uno hace en las charlas de astronomía, ¿cierto? 3, 4 y media. Por acá entonces debería estar el sigma octante. ¿Ya? Entonces, ahí está. ¿Ya? Este de acá es sigma octante. ¿Ya? O sea, el asterismo. Y este de acá es sigma, como 6 sigma de estadística, ¿cierto? Octante, o polaris australis. Entonces, esto, como ven, si yo adelanto el tiempo en Stellarium, va girando. Y el punto de rotación está aproximadamente por acá. Por acá está el punto de rotación, ¿ya? El polo sur celeste. Entonces, este es lo que nosotros vamos a tener que, dependiendo de la posición que esté, rotar el retículo del buscador polar. Bueno, rotar la ascensión recta. ¿Ya? Es el eje de ascensión recta que vamos a tener que rotar con el mando o manualmente en las monturas Skytrackers. Y, ¿cierto?, mover la montura en azimut y altitud para hacerlos calzar. ¿Ya? Si yo activo la cuadrícula ecuatorial, se fijan que aquí está nuestro famoso polo sur celeste, y es aquí donde tenemos que apuntar con nuestra montura. Si se fijan, siempre va a quedar el asterismo hacia un costado, ya sea que estemos alineando. Ahora si lo hacen apenas cae la noche, es por acá. Así va a estar sigma octante, ¿ya? Entonces, ojo que es importante también entender que nosotros, cuando miremos por el buscador polar electrónico, esto va a estar una imagen espejo hacia el otro lado, porque el buscador polar forma la imagen con un lente y este lente invierte la imagen. Entonces va a estar hacia el otro lado sigma octante de lo que nosotros la vamos a ver visualmente. Esa es más o menos la vista aumentada que les comentaba, ¿ya? Y esta es sigma octante. Cuando lo vean, mírenlo y grábense su forma en la cabeza. Es la única forma de hacer este proceso más fácil, ¿ya? Y ojo que las primeras veces
van a tardarse tal vez 1 hora. La segunda tal vez 50 minutos. Y así hasta que se demoren 15-10 minutos. ¿Ya? Pero no se rindan, es un proceso que no es fácil. Más aún si es la ciudad. Yo, como anécdota, la primera vez que intenté alinear acá en la casa, o sea, acá en la ciudad, me demoré alrededor de 2 horas y media y no encontré signo constante. Alineaba con una estrella que pensaba que era y no era. Uy, pero me costó un montón. Ya la segunda noche la encontré, después de 2 horas. Y ya, como les comentaba en el último video, me grabé donde poner el trípode. Entonces ya estaba más o menos alineado al sur y miraba por el buscador polar y al tiro veía signo constante. Entonces me era más fácil hasta que uno ya domina el proceso en 10-15 minutos. Eso es desde el computador. Volvamos afuera para despedirnos. Y para finalizar, muchachos, comentarles que, como les comentaba en el computador, es un proceso que no es fácil al principio, pueden tardar harto tiempo, incluso yo he visto personas que estando ahí signo instante se les pierde y o no lo ven simplemente, pero eh, es pura práctica, como les comentaba. Las primeras veces pueden que se demoren 1 hora, 1 hora y media, pero es 1 hora invertida. Van a sacar un montón de enseñanzas en ese tiempo que les van a servir para la próxima vez. ¿Ya? Y como les comentaba, si sacan fotos desde la casa, traten de poner el trípode en la misma posición. Recuerden que se alinean al sur con una brújula. Las brújulas tienen el magnetic declination, que es que el polo sur magnético no es igual al polo sur geográfico. Entonces, va a estar justo en el sur como nos dice nuestra brújula de nuestro teléfono o magnética. Entonces vamos a tener que ver, dependiendo de la posición en la que estemos, dependiendo del lugar en el que estemos, conocer esa desviación de a poco. Lo que me pasaba a mí era que a veces ponía la montura apuntando hacia el sur con la brújula y no veía ese montante. Y moviendo la azimut para un lado o para otro la montura, no lo encuentra. ¿Ya? Y si no lo ven, buscarlo, moviendo la montura hacia un lado hacia otro con el azimut, y si no lo encuentran, moviendo la montura hacia arriba y hacia abajo con la altitud hasta que lo encuentren. ¿Ya? Y puede que esté, como les comentaba, 1 hora así, pero una vez que ya lo hagan, les va a quedar marcado donde está aproximadamente el signo constante hasta que se demoren 10-15 minutos en encontrarla y alinear su montura. ¿Ya? Una vez más, muchachos, gracias por su tiempo. Si no están suscritos al canal, pinchen el botoncito para que les lleguen las notificaciones de cuando suba material, además de live streams o transmisiones en vivo que estoy empezando a hacer. Si tienen dudas, consultas, o si se me quedó algo en el tintero, que a veces me pasa, no duden ponerlas en los comentarios y con gusto las responderemos. ¿Ya? Así que hasta la próxima, muchachos. Chao, chao.